Claro que sí, mis amados y amadas de Jesús. Aquí estamos en Palabra Viva, el canal de la alegría, en la cumbre como de costumbre, sonriendo porque Cristo nos ama más de lo que nosotros nos imaginamos y porque Dios ha sido bueno en extremo con nosotros. Dios ha sido benevolente, Dios ha sido generoso y Dios sigue siendo bueno todos los días. Hermano querido, escúcheme bien la palabra que le voy a dar. Tal vez usted hoy, por esos asuntos de la vida, una mala noticia, un asunto negativo, tal vez un poco usted desanimado, desalentado, con los brazos caídos, con las esperanzas por allá tenues y opacas. Pero déjenos recordarles como ministerio, anclado en la palabra de Dios, hermano, llénese de fe y de esperanza, tranquilo. Eso también pasará. Nuevas serán las misericordias del Señor. Habrá un nuevo plan, habrá un nuevo camino, habrá una nueva salida. Y si usted no la está viendo porque está rodeado, acuérdese de esto, acuérdese. Dios abre caminos donde no los hay. En el mar no hay caminos, hermano, no hay caminos para el ser humano en el mar, pero Dios abrió un camino para que Israel pasara. Dios va a abrir un camino también para usted. Con esa frase motivadora, con esa frase bíblica, iniciamos el estudio de este martes, donde estaremos hablando de Daniel 7. Hay una lucha de poderes interesantes y hoy vamos a aprender juntos. Mi querido Beto, te saludo con amor en mi corazón. Dios te bendiga. Espero todo esté bien por allá por la familia. Que todo esté marchando en gratitud, que todo esté funcionando y que estés sintiendo la mano poderosa de Dios en tu vida. Bienvenido, papá, sabe que lo aprecio mucho. Amén, Fabio, gracias por el saludito. También sabes que te quiero muchísimo. Lo sé. Te bendiga enormemente y que el Señor te siga usando con poder en la predicación del Evangelio. Gloria a Dios. Vamos a orar, Fabio, vamos a orar porque nuestros hermanos ya están ansiosos de comenzar con Daniel 7, así que vamos a orar. Oremos. Amén. Dios, te damos muchas gracias. Has sido bueno, Señor, con nosotros y a través de tu palabra revelas, Señor, no solamente tu carácter, sino los acontecimientos finales. Por favor, ayúdanos a meditar en ellos, pero también a estar preparados, Señor, para lo que viene. No sabemos de qué manera, sabemos algunas situaciones que enfrentaremos, pero por favor, danos fe, te lo suplicamos en Jesús. Amén. 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 Bendito el Señor, alabamos su nombre. Hermano, prepárese porque vamos a estudiar hoy Daniel capítulo 7. Tome la cartilla, la lección en la mano, tome la Biblia también, porque habrá un par de detalles interesantes. Beto, curiosamente nosotros ayer hablamos de Daniel 2 y mirábamos la sucesión de los imperios, ¿no? De los países, de las potencias mundiales. Eso en su fase política, ¿cierto? Lo que harían los políticos, los reyes, los gobernantes, cómo se conquistarían. Pero nunca Dios habla en ese capítulo 2. No habla de nada religioso, habla de algo espiritual que es la piedra que aparece no cortada con mano y derriba esa imagen. Pero ahora nosotros llegamos a Daniel 7 y Daniel 7 contiene exactamente lo mismo de Daniel 2, pero ahora en su fase religiosa. Es decir, así como no se puede unir el hierro con el barro, tampoco la religión y la política deben unirse. Y ahora Dios nos va a mostrar por qué no deben unirse, por qué no, ¿cierto? Porque es que resulta que uno es espiritual y el otro es netamente carnal, uno es humano, el otro es celestial. Y Dios dice, mi reino no es de esta tierra y la luz y las tinieblas no tienen comunión alguna. Así que lo primero que me llama a mí la atención, Betico, es lo que dice Daniel 7, los primeros versículos, el 1 al 3. Ahí aparece una lucha de poderes tremenda y terrible. Ahí en Daniel 7, versículos 1 al 3. Déjame leerlos. Hermano, no los voy a poner en pantalla porque los controles aquí están un poco difíciles para mí en esta oportunidad, se me dificulta un poquito. Pero vamos a leerlo, Daniel 7, 1 al 3. Mire cómo dice. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y lo relató lo principal del asunto. Es decir, el sueño contiene más asuntos, Beto. El sueño no era solo eso. Había más detalles, pero Daniel nos relata a nosotros, proféticamente nos deja lo que es más interesante del sueño, lo más relevante. Y dice así. Miraba yo en las visiones de la noche o en visión de mi noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Beto, eso que dice combatían en el gran mar, está mostrando de que esto trae un caos a la humanidad. Porque el mar, las aguas en el argot profético, simbólico, apocalíptico, representan gentes. Es decir, esto que está pasando con Daniel 7 tiene que ver con las personas. Tiene que ver con la gente, tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo. La conmoción que hay. La gente hoy dice la potencia es Rusia, no, la potencia es Estados Unidos, no, la potencia es China, porque mire lo que hizo China, mire lo que hace Rusia, mire lo que hace Estados Unidos.
La gente está en conmoción. La gente cuando ve que los asuntos políticos se desvían, la gente no sabe hacia dónde ir. Y han puesto su fe netamente y completamente en seres humanos. Así que lo que me está mostrando en Daniel 7 Dios es curiosamente ese desorden del ser humano antes del regreso de Cristo. Y dice ahora el versículo 3, dice: 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. Es decir, está hablando de que son reyes, reinos, poderes impulsados netamente por los mismos seres humanos, por las muchedumbres, por el populacho, por las personas, tratando de encontrar algo bueno en esos reyes, tratando de encontrar algo bueno en esas personas. Pero la Biblia dice algo en el libro de Romanos, donde quiero ir, Betico, para darte paso. Quiero ir al libro de Romanos, el capítulo número 3, versículos 10 en adelante. Romanos 3, versículo 10 en adelante. Para que nos demos cuenta, hermanos, que no hay nada bueno en los reyes. A veces usted cree en el político y dice: sí, este va a ser el que va a sacar la nación de este problema. Religiosamente este va a ser el pastor que lo va a hacer, este es el sacerdote que lo va a hacer, este es el papa que nos va a llevar a la gloria. Ahorita miren lo que dice Romanos 3, 10 en adelante. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni aun siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria en sus caminos, dice la Biblia. Versículos 17 y 18. Y conocieron y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de nuestro Dios. Es decir, Beto, no hay nación poderosa. Dios es gobernador, Dios es supremo y Dios es autónomo. Amén, amén. Sí, Señor. Así es. Bueno, justamente, Fabio, nosotros nos ubicamos en Daniel 7. Ajá. Así como tú nos has puesto allí en contexto. Ya no son 4 metales. Ajá. Ahora son 4 bestias. 4 bestias. ¿No? Oro, plata, bronce, hierro. Ajá. Pero esta vez, en Daniel 7, son 4 bestias, según Daniel 7:17. Estas bestias representan reyes o reinos. ¿Está bien? Ajá. Son 4. La primera es un león con alas de águila. Okay. Esa primera está representando al oro, que es Babilonia. Babilonia, correcto. ¿Por qué representa a Babilonia? Bueno, el símbolo es un león que en realidad significa poder. Las alas significan la rapidez de la conquista. Pero resulta que a este león se le arrancan las alas y se le da un corazón de hombre. En otras palabras, es una caída de orgullo, es una humillación lo que sufre esta bestia. Y es lo que justamente le ocurre a Nabucodonosor. Él se creía el amo, dueño y señor, y el Señor le dice: soy yo, y lo pone a comer pasto. Así es. ¿No? Un tiempecito. Bueno, la segunda bestia es un oso que de un lado se levanta más que del otro, que tiene 3 costillas en la boca, según Daniel capítulo 7 versículo 5. Esta bestia representa a Medo-Persia, que sería el pecho y los brazos de plata. Muy bien. Ahora, noten algo. El hecho de que sea la bestia un lado más levantado que del otro, quiere decir que uno de los dos poderes era más dominante. En este caso, los persas eran más dominantes que los medos. Las 3 costillas significan la conquista de 3 reinos, Así que es. fue Lidia, Babilonia y Egipto, que son esas 3 costillas que el oso tiene en su boca. Ajá. Bueno. Continuamos, la tercera bestia es un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Ajá. Representa a Grecia. El leopardo, pues, es ágil, ¿no? Sí. Las alas, pues, significan que la rapidez fue mucho mayor. Si un leopardo sin alas ya es ligero, ahora con alas, pues, obviamente, va a ser mucho más. Representa una rapidez impresionante. Y es la representación de las conquistas de Alejandro Magno.
muy jovencito conquistó el mundo conocido. Las 4 cabezas representan a los 4 generales que quedaron luego de la muerte de Alejandro Magno, porque muere muy joven, y esos 4 generales quedan al control del reino, que era Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Uy, me acordé de todos. Sí, muy señor. bien. Luego nos encontramos a la 4ª bestia. Esa 4ª bestia no es parecida a absolutamente nada. Simplemente dice que es terrible, espantosa y muy fuerte con dientes de hierro. ¿De qué metal eran las piernas? De hierro. De hierro. Ajá. Ok, entonces está representando a Roma directamente. Pero simboliza a Roma en dos facetas. Okay. La Roma imperial, pero también la Roma religiosa, Okay. la Roma papal, ¿no? No tiene comparación con ningún animal, tiene 10 cuernos. Esos 10 cuernos, pues, son las divisiones del Imperio Romano, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los érulos. Bueno, sí, señor, son 10. Bueno, pero también tiene un cuerno pequeño. Surge entre ellos con ojos una boca grande que simboliza un poder religioso y político que persigue a los santos y habla contra Dios. Esta es la descripción de la Roma papal. Así que hay mucho más, Fabio. Sí, sin duda alguna, Beto, sin duda alguna hay más. Hay muchísimo más. Déjame, yo puedo hacer un cambio aquí en la pantalla. Sí, señor. A ver, aquí estamos ya. Sin duda alguna hay más. Y es sorprendente darnos cuenta nosotros, Beto, que lo que termina diciendo el Señor de Daniel 2 tiene que ver con la segunda venida de Cristo, tiene que ver con el reino de Cristo. Ahora dice acá que justo antes de la venida de Cristo también ese cuerno donde tú terminaste esa presentación profética que nos has hecho, excelente al dedillo, dice que ese cuerno pequeño derribaría 3 cuernos y se instauraría él, que hablaría a manera de hombre, ¿cierto? Que sería un poder en la tierra que haría y desharía con el pueblo de Dios. Y en Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Está queriendo decir que ese poder político que se levantó necesitaba que todo el mundo estuviese aliado con él, ¿cierto? Que todo el mundo estuviese aliado con él. Y como había tres tribus europeas que no estuvieron de acuerdo a lo que decía ese ponente religioso, entonces fueron desaparecidos por el poder de este nuevo cuerno que surgió, que representa un poder en la tierra, ¿no? Porque los cuernos representan un poder. Y ahora dice la Biblia, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Bueno, y todo lo que dice Daniel 7:25 es muy interesante porque se cumple curiosamente y cabalmente se cumple en el poder religioso romano, se cumple el poder romano, en el poder católico romano, se cumple esa palabra de Daniel 7:25, cuando en la Edad Media se persiguió a los cristianos, pero también en Apocalipsis 12 nos dice que volverá a perseguir a los cristianos y lo volverá a hacer. También dice que hablará palabras contra el Altísimo, habló palabras contra el Altísimo y hablará palabras al final de la historia también contra el Altísimo, quebrantará a los santos. Dime, Betico. Justamente de esas palabras, Daniel lo describe como blasfemias, ¿no? Hablará blasfemias contra el Altísimo. Correcto, blasfemia. Que la Biblia describe la blasfemia como pretender ser Dios, ¿cierto? Querer ocupar el lugar de Dios en la tierra. El representante de Dios en la tierra. El representante de Dios en la tierra, ¿no? El vicario de Dios en la tierra. Es ese poder religioso. Así que Daniel termina diciéndonos a nosotros aquí, hey, amados y amigos, ustedes, el pueblo de Dios, presten atención porque este asunto no se va a poner fácil para el pueblo de Dios. Porque a veces uno dice, no, es que eso pasó en la historia, ya la Edad Media, la época del oscurantismo, la época ya de la hegemonía papal, ya pasó, ya presionó al pueblo de Dios. No, Daniel lo que nos está diciendo a nosotros aquí es hacia el futuro. Daniel no está hablando solamente de lo que ocurrió en la Edad Medieval, está hablando hacia el futuro, diciendo, para el pueblo de Dios las cosas no se van a poner mejor. Se van a poner peor. Diría mi hermano, si estuviese aquí, se van a poner color de hormiga. Se va a poner feo para la foto, diría. Es decir, hermanos, ahora es cuando debemos depender nosotros más de Dios, más de Dios. A mí siempre me ha sorprendido lo que dice el capítulo 46 del libro El conflicto de los siglos. Siempre me ha impactado porque el capítulo le llama Nuestra última salvaguarda. Y está hablando de cómo estará el pueblo de Dios
antes de que Cristo venga, hablando del tiempo de persecución. Y dice que incluso estará el pueblo de Dios palideciendo y que en algunos casos se pensará, en ese tiempo de angustia, se pensará que Satanás ha ganado la batalla. Pero justo cuando se cree eso, justo cuando el pueblo está allá, que parece que el diablo los va a agarrar, que el diablo los va a devorar y que el mundo se ha volcado a los fieles, aparece la señal de Cristo en las nubes de los cielos, sonará la trompeta y los redimidos entonces seremos llevados al reino de los cielos. Por esa razón, Beto, Daniel nos está dando a nosotros claro, nos dice, esa bestia es tan terrible que hizo cosas feas en el pasado y hará cosas feas en el futuro. El asunto es, ¿cómo las va a hacer? Curiosamente, con lo que dijimos nosotros por allá el domingo, no puede haber una unión de la política y la religión, pero como van a intentar unirse y como habrá el poder político que va a estar perdiendo hegemonía, perdiendo poder, perdiendo visión, va a venir el poder religioso y le va a decir, yo te doy esto, pero tú me tienes que dar esto. Y el diablo le dará el poder a los dos para que juntos ataquen al pueblo de Dios. Esta es una profecía muy bonita, es una profecía muy hermosa, pero que deja al pueblo de Dios en un episodio de fe auténtica. Y esa fe hay que madurarla desde ahora. No hay que esperar que suceda para decir, ahora quiero que mi fe madure. Por eso hay que estar estudiando la palabra y estar orando. Sí, señor. Fabio, el asunto aquí es que nosotros no podemos tomar esta declaración cuando nosotros hablamos de persecución como el miedo que nos debe impulsar a seguir al Señor. No, para nada. Más bien esto nos debe llevar a tener fe en Dios. Amén. Que Dios tiene el control de absolutamente todo. Y es que yo dije, bueno, ¿qué verdades nosotros podemos aprender de Daniel capítulo 7? Me puse a pensar, ¿no? ¿Qué verdades para nosotros? Hemos visto metales, hemos visto bestias y todo esto, por más sencillo que parezca, de todas maneras se estremece, ¿no? Entonces, ¿qué verdades podemos aprender? La primera, la historia humana está bajo el control divino. Dios tiene todo medido, mis hermanos. Amén. Todo medido. Aunque las bestias se levantan y pareciera que fueran violentos, injustos y muy fuertes, inamovibles, Dios está sobre ellos. 2. La persecución de los fieles fue profetizada. Fabio, tú lo dijiste ya vino una persecución, pero viene otra. Correcto. Viene otra. Apocalipsis 13 nos lleva ya. Para allá o mañana. Viene otra. El pueblo de Dios sufrirá persecución totalmente para ser vindicado en el juicio. Ahora, ¿qué clase de persecución? No lo sabemos, mis hermanos. No lo sabemos. No sabemos si algunos de nosotros muy probablemente tengan que salir del lugar de donde nos encontremos. Otros quizás puestos en las cárceles, otros quizás en otras condiciones. No sabemos cuál nos va a tocar. No sabemos si esa persecución también será global. Tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que los hijos de Dios padecerán persecución. 3. Dios llevará a juicio a los poderes humanos corruptos. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Bueno, Daniel capítulo 7 versículo 10 así lo declara. Daniel 7:10. El tribunal se sentó, dice la escritura, y los libros fueron abiertos. Aquí precisamente se introduce el concepto de juicio investigador que prepara el terreno para el regreso de Cristo. ¿Está bien? Así que hay un juicio. Todos debemos enfrentar ese juicio. Fabio nos lo recordaba, no sé si el día de ayer nos lo recordaba. Dios tiene para el juicio también, Dios tiene un tiempo llamado tiempo de gracia, ¿no? Así como el arca de Noé, la puerta se cerró, pero no llovió inmediatamente. Tuvieron que pasar 7 días después de que la puerta de la barca se cierra para que llueva. De la misma manera ocurre en este tiempo del fin, ¿no? En esta interpretación escatológica, que justamente el tiempo de gracia se va a cerrar, pero eso no quiere decir que Cristo ya viene. Vamos a tener que esperar un tiempo, no sabemos cuánto, y luego entonces vendría el retorno de Cristo. Aún hay muchas más cositas por decir, pero nos espera el salpicón, así que ese salpicón va a estar muy nutridito. No se despegue, por favor. Va a estar buenísimo, más que bueno, más que bueno. Yo quiero estar el viernes en ese salpicón. Y yo también, me invita. Ahí está invitado.
Hermanos, con alegría en el corazón, con esa sonrisa que nos caracteriza, llegamos al final del estudio de hoy, pero agradecidos con ustedes por haber estado aquí hasta el final, por haber compartido, comentado el video, por haberse suscrito al canal y por mandarnos esos comentarios tan bonitos, tan halagüeños y tan motivadores. Pero como siempre tenemos nuestra promesa, que quiero poner aquí en pantalla y quiero darme el trabajo de leerla. Miren cómo dice Hechos capítulo 13, versículo 47. Este es el mensaje del Señor, la invitación que Él nos hace. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando nos dijo: te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. ¡Wow! ¡Qué trabajo y qué responsabilidad, mi querido Beto! Sí, Señor. Oremos. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Es preciosa, Señor. Y no solamente es preciosa, sino que también nos indica los acontecimientos finales. Por favor, Señor, prepáranos. Muchos, desde la gallardía y la voluntad humana, decimos que podremos ser capaces de resistir. Sin embargo, también en tu palabra está aquella declaración que, Señor, nos hace sentir inseguros, y es que Satanás va a querer engañar aún a los elegidos. Pero, Señor, confiamos en ti. Confiamos en tus promesas, confiamos en tu palabra, que eres fiel, Señor, que no te despegarás de nosotros. Dijiste y prometiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Por favor, Señor, apiádate de nosotros, quita de nosotros el orgullo, quita de nosotros nuestra propia fuerza de voluntad y ayúdanos, Señor, a vivir por ti y para ti. Amén. Es una súplica que te pedimos en Jesús. Amén. Aleluya, bendito nuestro Dios. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, nos vemos mañana. 5 de la mañana, hora Colombia, no lo olviden, chao. En la cumbre, como de costumbre, hermanitos, puntuales mañana, ahí estaremos compartiendo el canal de la alegría. Felicidades, chao, chao.